Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto como siempre. Damos gracias a Dios por permitirnos estar transmitiendo este mensaje de Jesús es Dios. Y le damos la honra y la gloria al Señor porque a través de este medio podemos aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy quiero tocar dos pasajes, espero que me dé tiempo, si no, aunque sea uno. El que se encuentra en Mateo capítulo 4, para muchos es muy conocido porque habla sobre la tentación que Jesús experimentó por parte del diablo, ¿verdad? Cuando fue llevado al desierto. Y voy a leer para ustedes, y dice la palabra así, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Es Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí podemos ver un diálogo que se tuvo con el enemigo y con nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera él reconocía que estaba Jesús débil por la falta de alimento y él creyó que con estas tentaciones lo iba a vencer. Recordemos que Satanás le ofrece todas estas cosas a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y fueron echados fuera, perdieron el dominio sobre todo esto. Y lamentablemente, ¿quién lo tomó? Satanás y sus demonios, por supuesto. Entonces aquí nos está hablando algo muy interesante, porque mismo nuestro Señor Jesucristo le contesta con la palabra escrita. Se estaba refiriendo a Jesús. Aquí Satanás no está viendo al Padre, está viendo a ese hombre que iba a empezar su ministerio y al cual como meta tenía tirarlo, ¿verdad? Para que no desarrollara su ministerio. Entonces él se está refiriendo a Jesús y de alguna forma vemos que la palabra que Jesús responde al enemigo es poderosa, porque en la primera tentación que vemos aquí, ¿verdad? Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces estamos viendo a Jesús hablando de esta manera y declarando que esa palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está mucho más claro, más adelante en el 6, en la segunda tentación, él le dice, ¿verdad?, que si eres hijo de Dios, pues te eches abajo de ese lugar alto donde lo llevó. Pero en el 7 Jesús contesta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces aquí Jesús, qué hermoso está contestando. ¿Por qué? Porque dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, estás viendo una carne aquí parada, un ser humano con sus debilidades porque era hombre, pero te estás equivocando, Satanás. Estás hablando con el Señor, tu Dios, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque dice la palabra que un día toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Dios y allí estará Satanás y sus demonios doblando su rodilla para reconocer que Jesús es Dios. Aleluya. Y tú y yo, si le amamos y perseveramos y entramos a la presencia del Padre, también vamos a doblar nuestra rodilla delante del Todopoderoso, reconociendo que Él es Dios, que Él venció y que está sentado ahí en las alturas a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y fíjense también qué impresionante, pues en la tercera tentación, cómo le contesta Jesús en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, amados, aquí vemos nuevamente cómo Jesucristo declara esas palabras poderosas y el enemigo, bien que las entendió. ¿Por qué? Porque fíjense qué es lo que pasó con el enemigo después de que entiende que estaba hablando con Dios mismo. Entonces ha de haber dicho, no, pues no puedo con él, entonces mejor me voy. Y en el 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, hermanos amados, aquí tenemos un pasaje muy, muy claro en el que podemos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque efectivamente el enemigo le habla como el Hijo de Dios, pero las respuestas de Jesús fueron, ¿verdad?, como Dios mismo. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta y darle gracias a Dios por eso. Y otro pasaje que quiero compartirles, que también es muy conocido, porque es cuando ya Jesús está por irse a la presencia del Padre, ya a su trono divino, ¿verdad? Lo vemos en un pasaje de una oración que de alguna manera nos conmueve demasiado, porque es una oración de intercesión. Entonces, esa oración de intercesión, Jesús la hace estando aquí en la tierra y la hace a favor de sus discípulos y a favor de los que íbamos a creer en Él, ¿verdad? Por el trabajo que desarrollan primero los discípulos y después todos los que fueron creciendo en el Evangelio hasta llegar a nosotros con el mensaje de Cristo. Y de alguna manera, pues vemos que pues el Señor está triste porque pues va a dejar a sus discípulos, ¿verdad? Personas con las que se había pues identificado y amado por 3 años y medio que duró su ministerio. Y les estoy hablando de Juan capítulo 17. Y en Juan capítulo 17 vemos esa oración de intercesión. Y voy a nada más leerles los pasajes que nos llevan a comprender que Jesús es Dios. El 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, a esta primera declaración de que Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús, aquí la tenemos. Y es el deseo hasta la fecha de nuestro Dios que podamos nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, ser uno. Y voy a leerles otro versículo que también está muy interesante, que es el 21.
Y dice, aquí sigue hablando Jesús intercediendo por la humanidad, ¿verdad? Ante el Padre. Y dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Aquí lo vuelve a afirmar. Era el deseo de nuestro Señor Jesucristo que el mundo reconociera que, aunque Él estuvo en una carne, con sus debilidades y todo, ¿verdad? Él era Dios. Aleluya. Y aquí en el 22 del mismo capítulo, nosotros leemos lo siguiente: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿A qué se refiere con nosotros? Al Padre, porque la oración la está dirigiendo al Padre. Y aquí rapidito les quiero recordar que para orar correctamente, uno, tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene méritos delante del Padre. En su nombre, porque por nosotros mismos, pues no. Entonces el orden correcto es orar al Padre en el nombre de Jesús por los méritos que hizo delante del Padre y con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo. Él es el que ordena nuestra oración. Muchas veces tú estás bien metido en la oración y de repente estás pidiendo por algo que ni tenías en mente pedir. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu de Dios está animando tu corazón a pedir por esa circunstancia, por esa persona, por ese país. Entonces, este pasaje yo les invitaría a que lo lean muy despacito. Aquí el Señor ruega por los que trabajó, ¿verdad?, tanto tiempo con ellos, pero también ruega por los que hemos de creer, fíjense. Pide que los santifique, pide que pues ellos puedan demostrarle al mundo que son uno, como ellos son uno, el Padre y el Hijo. Entonces, en este capítulo más claro, pues no podemos entender que mismo nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, declara que el Padre está en Él y Él en el Padre. Entonces ese es nuestro maravilloso Salvador. No es nada más un mensajero de buenas noticias en la tierra y que crucificaron, pero eso ya lo hablamos otro momento, que Él dio su vida por nosotros. Entonces no fue algo ligero, algo que se debe de pasar como, qué bueno, ¿verdad?, que ese hombre vino a dar su vida. No, tenemos que empezar a enfocar la gratitud de que el Padre estuvo en el Hijo para hacer tantos milagros como están registrados en la palabra. Pero no están todos, porque dice la palabra que no cabrían, ¿verdad?, en tanto libro lo que Jesucristo, ¿verdad?, hizo aquí en la tierra desarrollando ese ministerio. Entonces, amados hermanos, nuestra salvación es más preciosa que cualquier cosa. No tiene precio. ¿Por qué? Porque el mismo Dios vino para salvarnos. Él nos ama de tal manera que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, amados, pues tenemos todavía pues un tiempo de estar en esta tierra. Glorifiquemos el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias que el Padre tomó tiempo para estar en el Hijo. Así es que pues esto les anima a que valoren su salvación, esto les anima a que sigan luchando, porque valemos demasiado. Nuestra vida no tiene precio con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros al salvarnos y darnos una salvación con la cual pues tenemos nuestro boleto asegurado para entrar al reino de los cielos, mis amados. Así es que les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y pido que pues esto nos ayude a valorar más todavía el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, único y perfecto, en la cruz del Calvario.
Bendiciones abundantes, que Dios les guarde y que la bendición de Dios siga cayendo poderosamente sobre sus vidas. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos escuchando para la siguiente clase. Hasta luego. Gracias. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.